El diario empieza con una nota del Departamento de Parques del Estado de Oregón. Quienes dicen haber encontrado este libro en el bosque creen que solo es una broma y van a subastarlo en el concurso de pasteles anual. Ford nos cuenta que hace 6 años empezó a investigar este pueblo y ahora busca la teoría unificadora de la rareza, una teoría que explique todo en Gravity Falls. Hallar esa teoría y publicarla es su meta final. El primer monstruo registrado en el diario son los ojos flotantes solo. Son visibles de noche y brillan en la oscuridad en tinta invisible. Ford dice que no hay por qué preocuparse de estas cosas. Son intrascendentes spray pimienta y desaparece. El calor veraniego hace que los murciélagos vampiros gigantes salgan de sus cuevas. Los pobladores fingen que es temporada de mosquitos. Ford también nos revela que ha probado sangre humana, aunque este intenta negarlo. Ford conoció a los gnomos cuando se despertó y vio a uno discutir de política con una cabeza disecada de un oso. Su altura es de 25 a 45 centímetros y tienen una capacidad sorprendente para agruparse en formas gigantescas. La siguiente página habla de puertas embrujadas capaces de abrir portales a otras dimensiones. Relacionados con el ciclo lunar, están repartidas por todo el pueblo, normalmente tienen el número 13 por lo que los locales evitan estas puertas. En la siguiente página Ford nos habla sobre él una vez cuando era niño, encontró una cabeza encogida en la tienda de empeño de su familia y la llevó a la escuela para una exposición mientras el resto de los niños llevaron cosas relacionadas con fútbol, las cuales arrojaron a Ford mientras daba su discurso, pero su hermano lo defendió como un escudo e incluso golpeó a un chico en la nariz. Durante su vida fue rechazado por chicas y la gente se burlaba de sus 6 dedos por lo que prefería quedarse en la biblioteca. También nos habla de su musa, un ser de un plano superior, al que invoco su musa le ha dado predicciones y consejos siempre verdaderos. En este puto no está seguro de lo que es, pero sabe que no puede revelar su existencia porque la gente podría creer que está loco. Entramos a una parte del diario conocida como Rarezas del Bosque. Empezamos con él. Hombre polilla Ford lo ha visto acercarse varias veces a la trampa para insectos en su patio trasero, mide 3 metros de alto, emite chasquidos agudos y se alimenta de perros callejeros e indigentes. Sin embargo, si lo tocas, se desintegrará en 100 polillas voladoras. Se cree que comenzó como un hombre oruga, pero no hay evidencia de ella aún. Se le ha visto volando alrededor de los postes de luz y los semáforos. Cachorros de barbas. Estas barbas andan por el bosque en manada y se roban la loción para afeitar. Hacen sus nidos en los árboles, arbustos y las caras de los leñadores. Una intentó atacarlo, pero pudo huir con el rostro afeitado. Baño Portal Til. Un sistema misterioso de letrinas de transportación esparcido de manera estratégica en todo el bosque de Gravity Falls. Ford lo usó una vez, pero terminó en medio del desierto y nunca más volvió a usarlas. Fogata bromista. Estas criaturas con patas de araña fingen ser fogatas para después cobrar vida cuando te acercara a ellas. Les gusta comer los malvaviscos y frijoles de los campistas. Si les lanzas agua, se enojarán mucho. Monstruañes. Son campesinos montañeses salvajes con colmillos brillantes que te chupan la sangre y se roban tus overoles. Es probable que estos seres sean los responsables de las letrinas embrujadas. Se comunican a través de gruñidos y golpes rítmicos en el cuerpo. Mosquitos profetas. Sus picaduras revelan mensajes acerca de tu futuro. El problema es que muchas veces están mal escritos. Ford recibió el mensaje "ten cuidado con Zil", lo cual le pareció una tontería. Steve está cubierto de musgo y hongos. Es lo suficientemente grande como para levantar un coche y comérselo. Es más viejo que el pueblo y sus piernas se ven como troncos de árbol, por lo que evita a los leñadores. Intento comunicarme con él hablando en tonos graves a través de un megáfono, pero le lanzó un venado y decidió dejarlo en paz. Lo llamo Steve porque se comporta como un Steve. Stanford logró ver al mago invisible gracias a su visor nocturno, descubriendo que estaba en el closet de la cabaña probándose los trajes de Ford. Cuando el mago se dio cuenta, convirtió su visor en un murciélago. Parecía tener encantadores ojos azules y unos pómulos perfectos. Sin embargo, meses más tarde, gracias a las gafas omnispectroscópicas de McGucket, Stanford logra ver de nuevo al mago, dándose cuenta de que en realidad es una especie de trozo de carne que imita la silueta de un mago.
Stanford sugiere que este monstruo podría venir del reino de las pesadillas. El abominable chico de las nieves vive en las montañas. Sin embargo, esta bestia no hace más que tomar refresco y decir viejo, genial y tómalo con calma. Al parecer, le robó su gorra de béisbol y sus shorts largos a un viajero, y desde entonces no ha dejado de imitarlo. Hadas del vómito, una subespecie de las hadas, las cuales se la pasaban vomitando todo el tiempo, pero luego se descubrió que solo eran hadas normales, pero vomitaban porque ellas son las únicas que pueden ver la forma real del mago invisible, el cual es demasiado grotesco. El duende córneo. Cuando estaba buscando tréboles de 4 hojas para usarlos en un experimento de suerte, se encontró por accidente con el cual le saludó y comenzó a masticar las patillas del científico. Esto hizo que lo lanzara lejos, pero la criatura trotó de regreso. Se pueden encontrar cerca de los arcoíris y las cajas de cereales azucaradas con malvaviscos, guardan monedas doradas de plástico en sus barbas y tiene un cuerno musical que reproduce la canción irlandesa Danny Boy. Pato con cara de estómago. Una vez, Ford estaba paseando por el lago de Gravity Falls, cuando de repente se encontró con una parvada de estas criaturas. Al abrir su boca se podían ver sus órganos y otros intestinos vitales. Stanford perdió el apetito y decidió darles sus galletas y su sándwich. En la versión con tinta invisible se descubre que cuando abren su boca sueltan sus intestinos. La codorniz inquisitiva es un tipo de ave que se la pasa preguntando ¿quién él, dónde? Búho, vaca y mitad búho, pone huevos llenos de leche y dice mujú. También está el pulpo halcón, pero Ford lo consideró demasiado tonto para investigarlo. El mini pájaro carpintero es un pájaro carpintero miniatura que se alimenta de los insectos que habitan en las plumas de los pájaros carpinteros normales. El pozo sin fondo es un agujero situado cerca de la cabaña del misterio. Muchas cosas que Ford arrojó al pozo se perdieron para siempre, pero muchas otras regresaron disparadas sin patrón predecible. Aunque los calcetines nunca regresan, y el correo chatarra siempre regresa, y nada se pierde en Viernes 13 cuando algo no regresa en 24 horas, significa que nunca regresará. La siguiente sección se titula Un poco de historia. Han pasado semanas sin que Ford tenga avances en su teoría unificadora de la rareza, así que empezó a investigar la historia del pueblo para ver si encontraba algo, creando una cronología de Gravity Falls. Hace 65 millones de años los dinosaurios se extinguieron. Hace 30 millones de años una nave alienígena se estrella, aunque Ford en ningún momento revela esto, refiriéndose a esto casi siempre como sitio de impacto omega. Hace 3000 años la población nativa abandona el lugar, dejaron una cueva llena de cerámica, mantas y símbolos que muestran imágenes de su musa y sus interacciones con un chamán llamado Modok. Todo esto está en posesión de los noroestes. En 1840 el pueblo es fundado. En 1849 sucede la fiebre del oro. En 1851 la minería se detiene después de que los mineros afirmaron ver criaturas prehistóricas. En 1860 Chocarlos V es inventado por 2 colonos, Grady y Fertilia Mick. También Fertilia obtuvo el récord de más hijos procreados siendo 42. En 1883 sucede un gran accidente de tren ocasionado por una luz que provocó que el tren se descarrile. En 1920 sucede la prohibición del jarabe de maple, ocasionando establecimientos ilegales de venta de panqueques. En 1937 sucede un accidente de avión en las montañas y una mujer escapa al bosque, luego aparece una inscripción en la ladera de la montaña que dice Amelia estuvo aquí. En 1947 hubo un avistamiento de un ovni, al cual Ronald Sprott padre dice haberle disparado. En 1960 la cafetería Grasoso utiliza las piezas del tren estrellado para construir un restaurante. En 1975 Ford llega a Gravity Falls. En 1981 Ford conoce a su musa. Investigando en la biblioteca Ford, encontró una caja que tenía la palabra pines, pero la carta estaba codífica, por lo que nunca pudo descubrir cuál era su contenido, pero nosotros sí. La carta es de Blendin, que está viviendo en el año 1883, y escondió esta carta con la esperanza de que un día llegue a Dipper y Mabel. Saco la idea de la película Regresar atrás al pasado de nuevo 3, la cual es necesaria ver para los novatos de la Academia del Tiempo. Después del Globnar, había estado recibiendo un montón de burlas por perder una pelea de gladiadores contra 2 niños.
Aunque tuvo su trabajo de vuelta, sus compañeros seguían llamándolo por apodos hirientes, incluso el bebe tiempo, y entonces ese raro tipo triángulo se apareció en sus sueños y le dijo que él podía resolver sus problemas. Blending tomó su mano y cuando despertó, ese triángulo lo había usado para viajar a través del tiempo y destruir el universo y al bebé tiempo. Pero el bebé tiempo no está muerto, no exactamente. Tomará 1000 años para que sus moléculas se reconstruyan. Los agentes del tiempo también sobrevivieron, solo envían proyecciones en misiones peligrosas. Pero Lolf y Dungren estaban furiosos, empezando una búsqueda para arrestarlo. Por eso se ha estado escondiendo en el pasado luego. Quería echar un vistazo al viejo oeste, pero cuando viajó aquí, accidentalmente aparecía enfrente del tren y su cinta del tiempo se rompió en 50 piezas. De cualquier forma, la carta es para que no se preocupen por él se logró mezclar con la gente y conseguía un trabajo como reparador de relojes de bolsillo. Al investigar más acerca de las tradiciones del pueblo, descubrió leyes extrañas como que los caballos no pueden obtener cargos públicos hasta que tengan la mayoría de edad. También hay 46 leyes que explican dónde, cuándo y cómo cortejar a un pájaro carpintero. Todas estas leyes se pueden atribuir al fundador del pueblo, Nathaniel Noroeste. Gracias a su prestigio, la familia goza de mucha influencia, que poseen desde bienes raíces noroestes, guardabarros noroeste, hasta veleras noroeste, las cuales parecen favorecer a las direcciones norte y oeste. Todo bajo el control del patriarca actual, Aulman Noroeste. Sin embargo, Ford encontró evidencia que puede desmentir toda la historia de la familia. Todas las pruebas están en un documento que no pudo descifrar, pero su mera existencia es una prueba de que toda la familia noroeste es un fraude. Por lo que Ford decidió ir a su mansión a confrontarlo. No encontró al patriarca, pero sí a su hijo Preston y su zorro mascota Hunter. Ford empezó a enumerar todas las atrocidades, pero al niño no parecía importarle hasta que mencionó la inundación de 1863, entró en pánico y ordenó que lo sacaran. Esto despertó interés en el evento. Los rastros de la inundación van de la mansión noroeste hasta Cabaña. Hay innumerables leñadores fallecidos debajo, por eso el terreno a bienes raíces noroeste estaba en descuento. Lo también explicaría por qué había estado viendo tanto zombies últimamente. Los zombies son confundidos con adolescentes y la mayoría son leñadores de la inundación. Cada vez que resucitan muerden nuevas víctimas. Ford ha visto un policía zombie, cartero zombie y un boy scout zombie. Su debilidad es una perfecta armonía de 3 partes. Al darse cuenta del peligro que corre al vivir ahí, Ford desarrolló métodos de defensa contra los zombies. La daga encantada es muy práctica, sin embargo, es un arma de doble filo. La cura de la zombificación solo funciona durante las primeras 10 horas de la contaminación. Se prepara con una taza de formaldehído, 2 cucharadas de solvente de pintura, 1/4 de litros de sangre de salamandra y una pizca de canela. Para esconderse de los zombies puedes moler un cráneo de zombie y cubrirte de él para oler como ellos. También tenemos un hechizo para invocar zombies, y también nos dice que Stonehenge es un dispositivo de amplificación de conjuros. Pasamos a ver varios artículos mágicos. La capa de invisibilidad ocasional la encontró en un baúl antiguo que vendían en una rebasta local. Esta capa te vuelve invisible la mitad del tiempo. La otra mitad funciona intermitentemente. Calvin de cristal, encontrada en las profundidades de las minas, esta cabeza de cristal de un hombre eternamente enojado y calvo, te lee tu futuro, pero siempre en eternas quejas sin sentido. La corbata de posesión. Creada por Ford en la universidad como parte de un proyecto sobre la persuasión política financiado por el gobierno, al final se la llevaron hombres con traje negro. Nunca regresaron el original, pero Ford tenía otras. Pulgar de Gigante lo encontró en el desierto sin ningún tipo de explicación. Actualmente lo usa como mesa de centro. A Ford le preocupa un poco que un enfurecido gigante sin pulgar verga a reclamarlo algún día. Dentadura de la Verdad estaba enterrada bajo un tronco en medio del bosque, y quien los use será incapaz de mentir. Ford los usó durante un día. Y hizo llorar al cartero, también obtuvo una multa de velocidad y al final los volvió a enterrar. Alteración de la estatura. Algunas leyendas de criaturas con tamaños equivocados lo llevó a descubrir cristales que cambian el tamaño de las cosas. Dependiendo de qué luz lo golpee, también encontró un cráneo cerca de los cristales, sin embargo no encontró la fuente de estos cristales.
Después de mucho trabajo, Ford decidió darse un descanso, salir de viaje para despejar la mente. Uno de los leñadores locales, el juvenil Dan Corduroy, es propietario de una majestuosa cabaña en la zona más remota del bosque. Ha pertenecido a su familia durante generaciones, pero está vacía y abandonada. Ford le preguntó si podía hospedarse ahí por un par de noches. Después de mucha insistencia aceptó, pero le dio una advertencia que debía encerrarse en la habitación antes de la medianoche, o si no, me arriesgaría a perder mi alma. Al llegar a la cabaña, Ford descubrió que está muy embrujada. Intentó hacer una sesión espiritista para deshacerse de ellos, pero terminó invocando a muchos más, a lo que Ford aprovechó para documentarlos en 10 categorías. Categoría 1. Los fantasmas de esta categoría no presentan ninguna amenaza para la humanidad. Buscan reincorporar a la raza humana, o al menos ser amigos de cualquier persona de la que se puedan colgar. El fantasma, categoría 1, que encontró en la cabaña de Dan, intentó en repetidas ocasiones involúcralo en una serie de aventuras para toda la familia, sin saber que en realidad era un hombre de más de 30 años. Hacer flotar las cosas es su único poder para deshacerte de ellos, solo tienen que ignorarlos. Categoría 2. Bromistas, similares en apariencia a los categoría 1. Las bromistas suelen aparecer en grupos de 2 a 3, porque si alguno de estos patanes se apareciera solo, recibiría una paliza que lo mandaría de regreso al inframundo. Siempre cargan con letreros que dicen «Patéame, poséeme» y que aman pegar en tu espalda. El lado positivo es que disfrutan molestar a los categoría 1. Categoría 3. Glotones son capaces de generar una cantidad impresionante de mal olor. Estos espectros rapaces pasarán volando junto a ti y asaltarán tu refrigerador, pero no pueden digerir nada de lo que consumen, así que toda tu comida acaba tirada en el piso. Categoría 4. Espectros que habitan imágenes, normalmente en pinturas, que te siguen con la mirada, pueden moverse de una imagen a otra, incluso aparecen en billetes de $5, pero puedes atraparlos en espejos de plata. Categoría 5. Chupa almas, se alimentan de la fuerza vital de las personas, lo hacen de manera lenta. Consumir el alma entera demora tiempo. Ford descubrió que uno de ellos estaba alimentándose de él, y lo aplastó como si fuera un mosquito. Categoría 6. Espectro del dolor, tiene ropa de cuero negro y una especie de joyería clavada en diversas partes de su cuerpo, lo que se ve extremadamente doloroso. Sin embargo, lo que realmente quieren hacer es infligir dolor sobre tu cuerpo. Afortunadamente, no pueden tocarte. El fantasma que vio fingió que Ford lo había invocado, pero le dijo que no. Murmuró un par de amenazas y a regañadientes se fue. Categoría 7. La llave eterna cada generación. Un alma desdichada se transforma en la llave eterna, una triste aparición que nunca sabe qué hacer ni a dónde ir. Debido a esto, es una presencia muy ruidosa que se queja constantemente. Solamente una cosa puede acabar con el tormento de la llave eterna, pero ella no tiene la más remota idea de qué sea. Categoría 8. La roca petrificante. El propósito de la llave eterna es abrir la roca petrificante, lo cual liberará a KRXSKKL, el imperceptible. Por suerte, estos dos espectros tienen muchos problemas para poder coordinar. La llave deambula por todo el lugar durante media hora sin dejar de quejarse y después desapareció. 10 minutos después, la roca se materializó. Miró a su alrededor, suspiró decepcionada y se esfumó. Categoría 9. Easter de los sueños son espíritus perversos que se especializan en convertir sueños en pesadillas, para después presumir sin parar. Después de atormentar a Ford durante 20 horas seguidas, los fantasmas de la cabaña de Dan finalmente decidieron descansar. Ford se quedó dormido y en su sueño. Estaba de regreso en la escuela, y todos lo miraban fijamente. Comenzaron a cantar Fenómeno de 6 dedos. Mientras más cantaban, más grandes se hacían sus manos. Al sacudir sus manos para intentar detenerlo, sus brazos decayeron y empezaron a perseguirlo. Entonces una de las manos empezó a perseguir a su hermano para aplastarlo. Ford intentó ayudarlo, pero sus pies estaban congelados en ese momento. Apreció el fantasma. Cada vez que Ford se quedaba dormido, era atormentado con pesadillas, pero cada vez la pesadilla era interrumpida a la mitad por el propio fantasma, para presumir que él era el responsable. Categoría 10 son los fantasmas de mayor categoría.
Así como los más peligrosos, la parca es el más famoso, aunque no el más terrorífico. Cuando la temperatura en la cabaña descendió 30 grados, las cabezas de venado en la chimenea comenzó a gritar, las paredes comenzaron a llenarse de sangre. En ese momento Ford decidió que ya había tenido suficiente de fantasmas, así que tomó su diario y huyó de la cabaña. Después de pasar una semana en la cabaña de Dan, Ford se sintió pesimista sobre su investigación. Después de 6 años no ha logrado ningún avance en la teoría unificadora de la rareza. Después de escribir eso en el diario, Ford se fue a dormir. Pero al despertar se sintió renovado, pues habló con su musa, quien lo convenció de que la rareza de Gravity Falls no tiene un comportamiento en común, que es lo que Ford había estado buscando todo este tiempo, sino que tienen un origen en común. Todas estas criaturas pueden venir de una dimensión alterna a la nuestra, una dimensión de rareza. Lo único que necesita es evidencia de esta dimensión. La forma triangular absorberá la fuerza de mejor manera. Estará hecho de una aleación de cobalto, titanio y molibdeno. Ford desea construir el portal desde cero, pero a falta de tiempo y dinero, tomará recursos del sitio de impacto Omega. También piensa que los planos de la máquina son demasiado peligrosos para estar en un solo lugar, por eso dividirá las destrucciones en 3 diarios. Al construir la máquina, a Ford le fue imposible a causa de la falta de conocimientos de ingeniería hiperavanzada, cálculos pentadimensionales, debido a que cambió esas materias en la universidad por teoría base de cuánticas avanzadas. Decisión que considera como holgazanería de su parte. Sin opción tendrá que llamar a un viejo compañero de la universidad, quien acepta ayudarlo. Su esposa e hijos se quedarán en California durante este proyecto. Ford expresa su alegría por tener compañía, aunque le molesta ciertas cosas de él, como sus hábitos de mascar tabaco y golpear sus rodillas rítmicamente, mientras hace cálculos en su cabeza. Su compañero normalmente mira una fotografía de su familia. También en su tiempo libre trabaja en su proyecto, una computadora portátil, un invento que Ford cree que es inútil, llamándolo solo un diario pesado. También cabe decir que Ford en ningún momento revela el nombre de su compañero, llamándolo simplemente F cada vez que habla de él. En una ocasión F le preguntó si alguien más le había ayudado con los planos, porque le parecían demasiado complejos. Ford debatió internamente si revelar la existencia de su musa, pero al final decidió no hacerlo. Lo podrían pensar que está loco después de pasar tanto tiempo en aislamiento, o que se metió con magia negra. Hay secretos que uno no debe compartir. F corrió hacia Ford diciendo que para construir el portal necesitaban un sistema de propulsión de desplazamiento temporal, que la humanidad no inventará hasta dentro de 10.000 años. Sin embargo, Ford sabía dónde conseguir uno de estos, en el sitio de impacto Omega. F se emocionó mucho. Al parecer siempre tuvo interés en este tema desde que su primo Ganderworld le contó que su abuela fue abducida por alienígenas. Ahora emprenderá una expedición de 2 días para conseguir el propulsor. Ford empacó varios artículos, entre ellos su arma magnética y una brújula. Cualquiera que se encuentre en un radio de 100 millas siempre apuntará hacia el sitio de impacto Omega. En el día 1 caminaron mucho. Ford lo resistía bastante bien, pero su compañero no. Incluso dibujó un diagrama de piernas robóticas mientras almorzaban. La comida atrajo al cuadritorrinco. Es el origen de todas las chamarras de leñadores. Huele a jarabe de maple y tocino. Los jóvenes nacen con rayas horizontales y adquieren las verticales después. Sus huevos también tienen este patrón. Otra criatura con la que se toparon fue la bestia con cabeza de isla. Al parecer, encontraron uno de sus dientes. F tomó muestras y Ford pensó que debería volver a investigarlo en el futuro. En su viaje tuvieron que pasar por un túnel secreto para la gente del pueblo, creado por los nativos. Mientras atravesaban la cueva, su linterna se apagó. Ahora había traído una de la guerra civil, en vez de una de baterías. Mientras él y F discutían, múltiples ojos brillantes empezaron a verlos. Se trataban de los geoditos. Son geodas vivientes que emiten un sonido muy agudo, junto con un zumbido. Se pasean por todos lados con sus piernas de cristal. Cuando Ford levantó uno, empezó a cantar una breve canción, mientras que el resto empezó a bailar. Ford pensó que podrían usarlo como linterna, pero F tenía una mejor idea. Tomó 2 y los chocó para crear una chispa y encender su lámpara. Al ver el fuego, los geoditos salieron corriendo. Uno incluso mordió a Ford durante su escape. Al caer la noche, acamparon en la cima del monte Gravity.
Viendo las estrellas, los dos hablaron de sus ambiciones para el futuro. También se nos dice que esta lata de frijoles es la favorita de F. A la mañana siguiente, Ford se despertó con el grito de su compañero. Al parecer, mientras se afeitaba en el río, vio el reflejo en el agua de una criatura, pero cuando F se dio vuelta para golpearlo con su banjo, la criatura había desaparecido. Ford fue a investigar el campamento, sintió un golpe en la cabeza. Cuando se dio vuelta, no había nadie. En ese momento vio un cartel que advertía a una criatura que siempre estaba detrás de ti. Mientras empacaba para irse, escucharon un aullido y salieron de espaldas. Mientras se acercaban al sitio Omega, encontraron a los círculos vacunos. Son vacas con diseños alienígenas de precisión matemática impresionante. Tienen pupilas muy dilatadas, como si hubieran visto una luz por mucho tiempo. Y había una cubeta de leche que emitía un ligero zumbido. Al acercarse, parecían que los patrones de las vacas eran fragmentos de una figura aún más grande. Pero Ford no tuvo tiempo para investigar más, pues al fin habían llegado a su destino. La última vez que estuvo aquí fue hace 2 años, cuando lo anotó en el diario 2. No tardó demasiado en encontrar el propulsor. Lo pusieron en su mochila y salieron animados por su éxito. Decidieron tomar un atajo por la montaña, en el cual encontraron el esqueleto de un prontosaurio, más grande que cualquier otro encontrado, aunque lo más raro es que sus huesos no estaban fosilizados. Estaban a punto de seguir con su camino cuando se toparon con otra criatura durmiendo. F no quería despertarlo, pero Ford quería acercarse para documentarlo. Se trataba del Greenomo, mitad gremlin y mitad gnomo. Mientras Ford lo dibujaba, el propulsor emitió una alarma, haciendo que el Greenomo se despertara. Sujetó a F y lo miró directamente a los ojos. Ford le arrojó su cantimplora mojándolo. Esto solo hizo que se volviera más grande, entonces salió volando junto con F en sus brazos. Ford corrió detrás de él y usó su arma magnética para atraerlo. El propulsor, pero, terminó siendo levantado, cayendo en la espalda del monstruo. Lo golpeó en la cabeza con su arma magnética, cayendo en picada hacia un granero. Estaban bien, aunque F se veía muy perturbado por todo lo vivido. En los días siguientes probaron el propulsor, consiguiendo que funcione, aunque necesitan de material nuclear para que funcione correctamente. Por suerte hay un vertedero de material nuclear del gobierno cerca del pueblo. Por otro lado, F se encontraba perturbado por su encuentro con el Greenomo. Esto lo llevó a construir el arma borramemoria. Es capaz de disparar un estallido de radiación para desactivar las neuronas que contienen los recuerdos. También tiene un escudo para proteger al usuario del disparo y un dispositivo para almacenar los recuerdos borrados. También se puede conectar a otros dispositivos para amplificar su poder. Ford le dijo que era demasiado peligroso y que destruyera esa arma. Pero F no estaba seguro. Después de un rato logró convencerlo. Pero Ford no está realmente seguro si F lo destruyó. Dice que no puede recordarlo. Para ayudar a F a superar su trauma, Ford lo llevó al carnaval. F se entusiasmó mucho, aunque Ford no estaba tan entusiasmado. Las atracciones les parecían ridículas, como el goripollo, aunque la gente del pueblo se volvía loca por las atracciones. Un estafador podría hacer mucho dinero aquí. En su camino encontró el puesto de una psíquica. Ford decidió entrar para desmentirla, a esta supuesta profeta. Al entrar en el lugar, Ford pudo ver a una vieja bruja con una colección de manos enjauladas. Cuando se sentó, la bruja rápidamente tomó sus manos y le preguntó por qué había tardado tanto 6 dedos. Rápidamente sacó un juego de cartas y las alineó. Al ver los resultados, le dijo con dolor y compasión que estaba siendo engañado. Esta vez escogió mal a tus aliados. En ese momento le dio un anillo y le dijo que mientras permaneciera azul habría esperanza de tomar otro camino, pero si se ponía negro sería demasiado tarde. También le preguntó si haría algo más tarde, porque podrían salir. Eso hizo que Ford saliera del lugar rápidamente. Pensó que aspirar tanto incienso seguramente le hizo daño cerebral. Mientras salía corriendo de la carpa se encontró con F, quien estaba arreglando algunos engranajes de la rueda de la fortuna y platicando con un trabajador adolescente. Su cabeza calva estaba cubierta de los tatuajes que eran casi idénticos a una extinta ciencia llamada frenología. Según su gafete era Ivan Weller. Estaba relatando un terrible anécdota. Al parecer el resto de los empleados de la feria se burlaban de él por sus tatuajes en la cabeza, y cuando confrontó a sus abusadores,
Estos lo encerraron en la casa de los fenómenos de embrujada durante toda la noche, lo cual lo había aterrorizado por completo. No pudo dormir durante semanas y deseaba poder olvidar todo. F le susurró algo al oído y le dio un pedazo de papel con un símbolo dibujado. Pensó que tal vez debía indagar más sobre el tema, pero estaba demasiado cansado, así que solo quería irse de ese lugar. Miró su mano y extrañamente sintió tranquilidad al ver el anillo de la psíquica que seguía azul. Lo guardó en su bolsillo para intentar olvidar lo que había sucedido. La calabaza con rostro y emociones humanas. F la compró como un obsequio en la feria. Estaba en un baúl de calabazas rechazadas, que le recordaba a Ford, por eso la compró. Entonces la puso sobre una repisa en el laboratorio. Por cortesía, intentó no prestarle mucha atención, pero de vez en cuando hace ruidos y gemidos. Su expresión cambia cada día, y parece algo similar a un brazo que está creciendo detrás de él. Al final decidió tirar la calabaza a la basura. Una mañana mientras almorzaban, F hizo una pregunta. Si tienen éxito en abrir el portal a la fuente de la rareza de Gravity Falls, ¿qué pasará si otra peculiaridad se filtra a nuestra dimensión? ¿Será necesario capturarla de alguna manera y contenerla en un lugar donde no sea peligroso para la gente del pueblo? Tenían la necesidad de construir un lugar de almacenamiento para todas estas criaturas. F propuso construir otro laboratorio subterráneo, un búnker impenetrable en el que contener y observar a estas criaturas. Por más que Ford odiaba retrasar la construcción del portal, F tenía razón. Hay que construir este lugar. Buscaron la ubicación ideal para construir el búnker. Detrás de la cabaña hay varios árboles, grandes y frondosos, que han permanecido ahí durante mucho tiempo. Uno de ellos tenía un tronco hueco, lo que lo hacía perfecto para la construcción del búnker. Utilizaron un sistema interno de rotación hidráulica controlado por un panel de acceso escondido detrás del tronco. La excavación fue muy difícil. F insistió en hacerlo por sí solo, aunque Ford decía haber visto a varios leñadores ayudándole en la labor. Sin embargo, cuando le preguntó a los leñadores acerca del proyecto, parecían haber olvidado todo. Aunque creyó que de seguro se trataba de algún tipo de ilusión creada por el exceso de trabajo, Ford estaba impresionado por las habilidades de F. Esta vez creó un teléfono celular sorprendentemente pequeño, casi del tamaño de un ladrillo. El búnker estaba dividido en 4 diferentes secciones. La sección A era un lugar para dormir, la sección B, un cuarto diseñado para aplastar a cualquier intruso. La sección C era para estudiar criaturas transdimensionales. También está insonorizado y la sección D es un cuarto de almacenamiento de criaturas. Está rodeada de un nacimiento de rocas y reforzada con acero. También encontró un esqueleto de un hombre topo durante la construcción. Para atrapar a criaturas utilizarán una unidad de enfriamiento para congelarlas. Y se puede redirigir a la unidad de aire acondicionado, perfecto porque el calor estaba empezando a causarle alucinaciones. F también pensó que podrían usarlo para congelarse en caso de un apocalipsis. Ford le decía que era demasiado paranoico, constantemente tenía que recordarle que no estaban construyendo un refugio antibombas, sino un laboratorio. También piensa lo afortunado que es tener a F de aliado y no como enemigo. Además anotó la contraseña del cuarto de seguridad para no olvidarla, eso podría ser un desastre. Durante la excavación del búnker encontraron un espécimen enterrado. Estaba en un huevo azul. Este ser blando y con apariencia de gusano tiene una habilidad para cambiar su ADN. Lo metieron en la unidad de contención y han estado alimentándolo con los frijoles de F. F dijo que deberían congelarlo de inmediato para probar el sistema criogénico, pero Ford le había tomado cariño a la criatura. Una noche, mientras Ford trabajaba hasta tarde, F llegó corriendo atemorizado. Estaba tosiendo mucho, dijo que se sentía mal de la garganta y preguntó si podría buscar alguna cura en el diario. Pero Ford le dijo que simplemente se tomara jarabe para la tos. Pero F siguió insistiendo más hasta que finalmente Ford cedió y decidió ir a buscar su diario para buscar la cura. Se dirigió hacia la cama. Al cerrar la puerta de la habitación, escuchó un grito que provenía del gabinete. Al abrirlo encontró a F atado con una soga y amordazado con un calcetín. Rápidamente miró a la jaula de Fromy, la cual estaba abierta, liberó a F y rápidamente dio un plan para atrapar a la criatura. Usando una lata de aerosol dibujó una mano de 6 dedos en un manual de plomería. Lo arrojó dentro de un tubo de criogénesis, regresó al cuarto de observación donde el F falso seguía esperando.
Le dijo que había dejado su diario en el cuarto de criogénesis. Rápidamente corrió a buscarlo. Cuando entró al tubo, Ford presionó el botón rojo y atrapó a la criatura dentro, quien lanzó un grito antes de congelarse. Después de este incidente, tanto Ford como F perdieron un poco el interés en el esto de almacenar criaturas. Decidieron cerrar el lugar hasta que regresaran después de terminar el portal. Regresaron a trabajar con normalidad. Normalmente Ford se quedaba demasiado tiempo sin dormir, a lo que F lo regañaba por esto, pero Ford creía que era solo una debilidad humana la necesidad de dormir. En esto envidiaba a su musa, quien no tenía que hacerlo. En una ocasión, se quedó dormido por la fatiga, momento en el que su musa apareció ofreciéndole tomar el control de su cuerpo mientras él dormía. Ford aceptó, describiendo la sensación de poner su mano en el fuego sin quemarse como fascinante. Al despertar descubrió que su musa había cumplido su palabra. Su cuaderno estaba lleno de ecuaciones terminadas. La expresión de F cuando llegó y vio a Ford completamente descansado, rodeado de pilas de cálculos terminados, fue gracioso. Aunque horas más tarde Ford empezó a sentir un dolor en su ojo derecho, y no entendía por qué. Finalmente el portal estaba terminado. Planeaban usar un maniquí de prueba para probarlo. En estos días, F estaba más paranoico que nunca. Revisaba sus cálculos una y otra vez. En la noche antes del día en el que encenderían el portal, ambos se reunieron para brindar por su éxito, pero F dijo que los cálculos finales apuntaban a una gran probabilidad de fracaso. En ese momento les dio una tesis con todos los descubrimientos que Ford había hecho hasta ese momento. Le dijo que podía publicar esta tesis y recibir todo el reconocimiento que quería, pidiéndole que no encendiera el portal. Pero Ford no solo no quería aceptar esa tesis, sino que estaba molesto con F, creyendo que él se trataba de un cobarde. Le dijo que encendería la máquina a las 8 de la noche, en punto. Y le dijo que si quería podía ir, y si no, podría salirse del proyecto. Ford salió de ahí enojado. Mientras regresaba, Ford sintió algo en su bolsillo. Era el anillo que le había dado la psíquica. Ahora se encontraba de color negro, pero lo aventó al lago. Pensaba que la superstición era para los débiles, pues mañana se convertiría en una leyenda. Al día siguiente, Ford escribe muy nervioso en el diario. La prueba fue un desastre, debido a que F olvidó desamarrar la cuerda, y una vez que lo soltaron, F fue arrastrado junto con el maniquí. Por suerte pudo jalarlo de regreso. F se negó a contar lo que había visto del otro lado del portal. Estaba tan asustado y perturbado por lo que había sucedido que comenzó a pronunciar palabras incomprensibles que parecían tener que ver con el apocalipsis. Renunció de inmediato al proyecto y Ford se molestó mucho, llamándolo un cobarde nuevamente, diciendo que su verdadero amigo era su musa. En las horas siguientes Ford empezó a escuchar la voz de su musa en su cabeza, murmurando, susurrando, de las bestias. Al inicio pensó que era solo su imaginación, pero entre más pasaba el tiempo, este pensamiento iba desapareciendo. Su cabeza palpitaba, su ojo derecho punzaba, y escuchó a su musa decir algo sobre que el portal finalmente estaba abierto. Y Ford solo podía preguntarse qué era lo que había hecho. La verdad finalmente era revelada. Ford decide finalmente revelar el nombre de su musa, Bill Clave, para que no confíes nunca en él, y sobre todo nunca lo invoques. Lo había engañado para que creara un portal al reino de las pesadillas. Como precaución, Ford escribe en el diario el hechizo para seguir a Bill en la mente de alguien en caso de que sea invadida. Sin embargo, lo más importante es que no vuelva a entrar en la mente. Para eso Ford ha usado métodos poco convencionales para evitar quedarse dormido, que es cuando Bill puede apoderarse de su cuerpo. Ford es incapaz de encontrar a F, y después de varias semanas de investigación acerca de Bill, ha empezado a ver este símbolo en todas partes, un ojo tachado. 2 noches después pudo ver un grupo de figuras encapuchadas huyendo y gritando, "No será visto". Ford no pudo evitar pensar que esta organización estaba de alguna forma relacionada con él. No sabe si están con Bill o están en contra de Bill, o si tal vez ni siquiera tienen nada que ver con Bill. Pasar tanto tiempo sin dormir empieza a afectarle. Cada vez está más paranoico y parece que Bill está en todas partes. Ahora está más decidido que nunca en destruir a Bill. Planea dirigirse a la cueva en la que leyó de él por primera vez, en busca de algún tipo de debilidad que pueda usar, pero antes de emprender este viaje planea esconder sus diarios. Son demasiado valiosos para destruirlos, pero son demasiado peligrosos para tenerlos. Escondió el diario 2 cerca de una escuela primaria,
dudando que algún niño sea lo suficientemente inteligente como para encontrarlo algún día. El diario 3 lo escondió en el bosque, o más bien planea esconderlo en el bosque. Y al diario 1 se lo dará a su hermano para que lo esconda. Piensa que él, mejor que nadie, debe saber cómo esconder algo. Después de todo, ha pasado mucho tiempo escondiéndose. Pero Bill no le deja ningún descanso. Cada vez que Ford se queda dormido, Bill escribe en el diario figuras y letras que él no puede entender. Ford afirma estar demasiado cansado. Llegó la hora de esconder el diario 3 y lo único que le queda es esperar la llegada de su hermano. En esta parte hablaré sobre todo lo que Dipper, Mabel y Sus llegaron a escribir en el diario 3 a lo largo de la serie. Su sección en el diario empieza con Dipper presentándose como el nuevo autor de los diarios. Intenta impresionar al lector sobre la forma en la que consiguió el diario, pero al final termina diciendo la verdad, que simplemente lo encontró por casualidad. Dipper está comprometido a descubrir todos los secretos de Gravity Falls. También notamos que en este punto todavía no ha aprendido los nombres de Wendy y Sus, llamándolos Wanda y Zeus. Dipper nos habla más sobre él, así sabemos que su gorra de estrella la tiene desde el 5º año y que nunca la ha lavado porque considera que eso sería de mala suerte. También usa su chaleco porque lo hace ver como si tuviera hombros, y que siempre lleva una cámara consigo para no perderse de nada sobrenatural. También habla de Mabel, a quien describe como una versión de él si tuviera 500 kilogramos de azúcar recorriendo sus venas. También habla de su marca de nacimiento, Dipper, que es el nombre de una constelación en inglés. Su madre dijo que estaba destinado a la grandeza. El tío Stan dice que parece como si alguien le hubiera tirado salsa picante en la cara. También dice que jamás debe mostrarle este diario. Gracias al diario sabemos que el día en el que se desarrolla el primer capítulo de Gravity Falls es el 3 de julio. Él habla sobre lo raro que le parece el nuevo novio de su hermana, sobre cómo nunca parpadea, y también nos habla de la cabaña del misterio y algunas de sus misteriosas atracciones como la bobinala OP o el unimuerto. Dipper dice que si Norman no resulta ser un zombie, él se comerá su gorra. En la siguiente página dice que no puede comerse su gorra porque un gnomo ya se la comió. Al final Norman resultó ser solo una pila de gnomos. Aquí escuchamos todo lo que Dipper dijo en el final del capítulo 1, pero hay un pequeño agregado. Aquí se despide como el 3 veces finalista del concurso de deletreo de la escuela secundaria Piedmont. Dipper describe los eventos del capítulo Día de Pesca. También nos habla un poco del viejo McGucket. Al parecer su diente de oro parece moverse por todos lados en su boca, y que cuando intentó sujetar la bandita en su barba, este empezó a gruñirle como un perro. El 7 de julio Dipper afirma haber visto una especie de fantasma durante la inauguración del Museo de Cera. Pudo verlo detrás de la multitud, era calvo y muy pálido, casi puro gris y blanco, tenía algo en la mano que no pudo identificar bien. De repente corrió hacia el bosque y desapareció en un resplandor. También está 90% seguro de que Toby decidido es una especie de duende y va a investigarlo más. El 8 de julio alguien decapitó al stand de Cera y el 9 de julio resolvió el caso. También le parece haber vuelto a ver ese fantasma entre la multitud. El 10 de julio Dipper se despierta a las 2 de la mañana. No puede dormir con esto. Al parecer una de las estatuas de Cera logró sobrevivir. Se dieron cuenta de esto cuando estaban viendo televisión y comiendo uno de los famosos sándwiches de Mabel de mantequilla de maní con lo que sea que haya podido encontrar en el refrigerador. Cuando escucharon un ruido extraño proveniente de la pared hablando sobre entrevistas y exclusivas que le harían a una zarigüeya. Dipper intentó conseguir el apoyo de Mabel, pero ella estaba demasiado ocupada pintando. Había inventado un nuevo color, el naranjiazul dorado. Y viendo Amor Escolar 2, con Crash y Sailor. Así comenzó su búsqueda, en los laberínticos tubos de ventilación. Usó su sándwich para dejar un rastro para no perderse. El ducto se volvía cada vez más estrecho hasta que finalmente, cuando estaba llegando a las cimas, su linterna se cayó quedándose totalmente a oscuras. Entonces comenzó a escuchar con más fuerza las palabras de la cabeza. Al verlo frente a él intentó atraparla con una cuerda, sin embargo falló lastimándose su codo. Volvió a intentarlo pero esta vez se cayó hacia el fondo, quedando totalmente atrapado. La cabeza se fue burlándose de él. Le tomó varias horas poder salir de ahí. Cuando salió finalmente se quedó dormido sobre el sillón de Stan. A las 10 de la mañana se despertó descubriendo que Mabel estaba hablando con la cabeza. Para este punto ya está muy cansado y simplemente va a tomar un baño para quitarse toda la mantequilla de maní. Ahora toca hablar de Gideon. No nos dice nada que no sepamos ya, más allá de que quiere olvidar su nombre, pero de quien no podrá olvidar su nombre es de Wendy Corduroy. Habla de ella como una persona increíble, le da helados gratis y también incluso Stan parece temerle un poco. También aconsejó a Mabel para que no tenga tantos amores platónicos.
lo cual Dipper agradece y dice que jamás tendrá uno, jamás. O escribe, oh no, me está viendo, haz como si estuviera describiendo algo. El 14 de junio Dipper afirma estar demasiado cansado como para escribir en el diario, pero Mabel no, ella escribe sobre todo lo que vio en la tierra del Sleep Deep. Advierte que jamás consuma de estos dulces y que también estos perros hablaban en un perturbador lenguaje al revés. Mabel dice que esta es la última vez que hace algo tan irresponsable. Está segura de eso. Ahora el diario cae en posesión de Tracy, también conocido como Dipper 3, y de Dipper 4, también conocido como S4. Ellos nos cuentan que cuando regresaron de su misión vieron como Dipper destruyó a todos sus compañeros con el aspersor de agua, ideando así el plan C, que consiste en esconderse en el armario para luego atrapar a Dipper mientras duerme, y así poder sustituir su vida. Sin embargo, 4 está muy molesto por la forma en la que Tracy dividió los días, cree que es injusto, pero Tracy dice que sí es justo, iniciando así una discusión que concluye cuando Dipper los encuentra en el armario, gracias a todo el ruido que hicieron mientras discutían. Ahora Dipper original o Dipper clásico, cuando abrió el armario y los dos vieron su lata de refresco en su mano, entraron en pánico y escaparon hacia el bosque. Dipper expresa estar un poco preocupado por esto, especialmente porque oyó que mañana va a llover, pero inmediatamente cambia de tema. Al parecer sí logró bailar con Wendy al final de la noche. El 18 de julio descubren toda la conspiración sobre Quentin Tremblay. Al parecer su corte de cabello fue hecho por su tercera esposa Sandy. Describió su altura como 14 tortugas apiladas y 3 clavos de diámetro. Dipper y yo no sabemos qué significa eso. También grita la palabra Estados Unidos cada 3 minutos sin falta, sin importar cuál sea el contexto, y nunca usa pantalones porque al parecer los casacas rojos es exactamente lo que están esperando que hagas. Y la llave presidencial que recibió está hecha con la campana de la independencia de Retira. Quentin lo usaba frecuentemente para sorprender a Andrew Jason cuando se estaba cambiando, por eso intentó dispararle en 14 ocasiones. La llave también puede abrir un águila. Y Dipper concluye esta parte diciendo que debe mantener esta llave alejada del tío Stan y que tal vez saque el museo de historia de Gravity Falls. Los oficiales le hicieron prometer a Dipper y Mabel que no hablarían nada sobre Quentin. Sin embargo, no pudieron resistirse a contárselo a Sus. Al enterarse intentó invernar él mismo en mantequilla de maní. Sin embargo, Dipper y Mabel vieron la oportunidad perfecta para hacerle una broma. Se crearon disfraces del futuro, una máquina de humo y luces para hacerle creer a Sus de que había viajado al futuro y que era alguna especie de salvador de una profecía. Le pusieron una barba, sin embargo ese fue su defecto. Al parecer a Sus nunca le había crecido la barba, por eso se dio cuenta de inmediato de que no estaba en el futuro. Dipper nos habla más de blending. Sus gogles de tiempo le permiten ver el futuro y el pasado, pero nunca las letras chiquitas. Les hace falta cambiar su graduación. Su traje de camuflaje se la pasa payando todo el tiempo. Y de hecho de ahí viene su nombre, Blend, que en inglés significa camuflaje. Ahora Mabel toma control del diario, mientras Dipper está intentando crear su propia máquina del tiempo con una cinta métrica y unos cuantos cables. Mientras que Mabel nos habla de Pato y le inventa un montón de habilidades como poder juzgar tu corazón para ver si eres digno de su amor. Y también dice que no sabe si es niño o niña, todavía no sabe qué género ponerle. Ahora nos habla de Rudo McGolpes. Su nombre completo es Rudo Pelea Puño Peligroso Altercado McGolpes. La banda que usa sobre la cabeza está teñida con la sangre de sus enemigos, y su cabello siempre se mueve con el viento, incluso cuando no hay viento. Y el parche de su ojo cambia de lado cada vez que se voltea. Y siempre anda sin camisa. Dipper intentó darle una, pero Rudo McGolpes terminó destruyéndola con una bola de fuego. El bromista de Super Halloween. Dipper le describe como un monstruo hecho de pesadillas, que se ofende muy fácilmente. Tiene una voz rasposa, la cual según Grenda es súper atractiva. Dice que se parece a un monstruo de una antigua película japonesa, sobre una niña malhumorada que tiene que lidiar con un pueblo de espíritus. Mabel la ha visto 82 veces. Rasca su ropa cada vez que se transforma, lo cual explica todos los remiendos. Su origen es de que está hecho de todos los dulces no deseados de los últimos 30 años. Lo único que quería era que alguien se lo comiera, lo cual Suzy finalmente hizo. Dipper dice que eso fue lo más perturbador que vio esa noche. Y la segunda cosa más perturbadora que vio fue a Stan intentando ponerse una faja para su disfraz. El 6 de julio Stan y Mabel hicieron una apuesta. Dipper tuvo la libertad de ir a cazar un monstruo. Dirigiéndose rápidamente a la zona más peligrosa del bosque, logró atrapar a una criatura inesperada. Esperaba atrapar un gnomo o un troll o como mucho un hombre lobo, pero nunca hubiera imaginado atrapar al gnomo. Lentamente tapó su cabeza con un costal y el monstruo se quedó dormido.
Dipper vio a Stan usar este truco muchas veces con Sus antes. Amarró el costal al carrito de golf y se propuso a regresar a la cabaña. Y también se preguntó si acaso el autor estaría orgulloso de lo que él hizo, pero de inmediato tachó eso. Mabel en el cuerpo de Dipper nos habla de que intentó peinar el cabello de Dipper, pero el peine se terminó atorando, y que si no regresa pronto a su cuerpo va a tener que quemar la ropa de Dipper porque esta huele muy mal. También tiene manos sudorosas, y también dice que definitivamente no va a mirar por debajo de su pecho. Aprovecha la ocasión para escribir sobre Marmando y sobre su primer beso. También se cuestiona si debería permitirle a Dipper quedarse con el cuarto nuevo, pero al final dice que eso lo obtendrá sobre su cadáver. O el suyo, o sobre mi cadáver con su cerebro muerto. Mientras buscaban al cerdito de Mabel, encontraron una cueva de dinosaurios que habían permanecido a salvo gracias al ámbar. Podrían escapar si la temperatura llegara a subir. Mabel quiso tomarse una selfie con uno de los dinosaurios, pero se terminó quedando atrapada. Encontraron muchos huesos de mineros que explican por qué esta mina ha estado abandonada por tanto tiempo. El que ve el dinosaurio primero tiene derecho a nombrarlo, así que el amigo Genialuceratops ahora es una especie oficial, ya que así fue como la nombró Sus. El 11 de julio Dipper escribe que Stan se robó un huevo de dinosaurio de la cueva. Estaría enojado con él si es que no estuviera tan fascinado por el hecho de tener un dinosaurio mascota. Lo incuban con una lámpara, sin embargo creen que eso no es suficiente, así que mientras Stan está durmiendo, van a colocar el huevo cerca de él. Su condición de anciano lo hace estar siempre húmedo, y el 12 de julio finalmente el huevo eclosiona. El pequeño dinosaurio sigue a todas partes de Stan. Resultó ser exactamente igual que él, le roba la cartera a los turistas y luego los espanta con un gruñido que Dipper asegura suena como "no hay devoluciones". Esto sería maravilloso para todos si es que la criatura compartiera sus tesoros, pero no, los acumula él solo como si fuese un dragón. Les costó mucho trabajo atraparlo, intentaron atraerlo con el reloj de Stan, pero no funcionó. Al parecer puede distinguir la diferencia entre un reloj bañado de oro de uno que solo está pintado de oro. Tuvieron que usar una carneada más atractiva, como tarjetas de crédito, para así poder llevárselo a la granja de Sprott, ya que a él le gusta lidiar con ganado inusual. No queda más que desear que tenga una muy buena caja fuerte. Al regresar de la aventura en la mente de Stan, Dipper afirma haber visto muchos recuerdos interesantes, como el bar mitzvah de Stan a sus 12 años. Su papá se enojó mucho con él porque entró al templo usando lentes oscuros. También lo vio celebrando su cumpleaños, simplemente miró rueda de billetes en un hotel de quinta y comiendo bros caritas, directamente de la caja. Al parecer su cumpleaños es el 15 de julio. Eso no lo sabía Dipper. También oyó el recuerdo de la boda de Stan. Solo estuvo casado por 48 horas en Las Vegas, con una mujer llamada Marilyn. Solo se casó con él para robarle el auto. Y había un recuerdo de Stan enseñándole a boxear a Sus de niño. También habla de cómo fue que derrotaron a Bill y cómo al final Gideon terminó apoderándose de la cabaña del misterio y tuvieron que quedarse en la casa de Sus. Dipper dice estar demasiado cansado para seguir escribiendo, pero Mabel también está cansada, pero aún así va a escribir en el diario. Ella habla sobre sus chicos soñados. Ellos salieron de una antigua película llamada Amor Escolar que era de los 80, estaba en formato VHS. Así que la animación es un poco rara de vez en cuando, los labios no siempre están sincronizados. Al derrotar al Gideon Bot, Dipper está muy feliz de que finalmente todo haya regresado a la normalidad. Sin embargo, ahora está muy intrigado sobre todos los misterios de Gravity Falls, incluso más que antes. Ya pasó medio verano y todavía no está cerca de descubrir todos los secretos de Gravity Falls. No sabe qué sucedió con el autor, dónde están el diario 1 y el diario 2. Llegó el momento de tomarse esto más en serio, y lo hará después de la fiesta de reinauguración de la cabaña del misterio. Dipper demuestra estar muy entusiasmado por la llegada de los agentes, cree que podría formar parte de ellos y que podrían ayudar a encontrar todos los secretos que está buscando. La fiesta se llevó a cabo el 21 de julio, siendo un total desastre. Sus se terminó convirtiendo en un zombie y Stan sabía sobre la magia, pero decidió no contarlo, supuestamente para protegerlos, pero Dipper sospecha de que hay algo más involucrado. Pero en ese momento Dipper deja de escribir para evitar que Mabel arruine la cura para Sus. Está colocando un montón de cosas que no van en la receta original. 23 de julio encuentran el búnker. Dipper escribe todo esto a las 3 de la mañana. Sus tenía razón, no puede dormir a causa del cambiaformas. Pero al menos algo bueno salió de toda esta experiencia, encontrando la laptop. Tiene un montón de teclas que no tienen ningún significado. Sus dice poder arreglarla, en este momento solo quiere esperar. En el juego de minigolf encontraron a los lilipudienses. Sus dice que ya sospechaba que esta clase de criaturas habitaban dentro de los cajeros, máquinas de dulces y relojes cucú. A pesar de verse muy adorables desde lejos, al acercarse puedes notar que tienen un montón de cicatrices por todo su cuerpo.
Mabel intentó llevarse uno de estos como mascota, pero terminó escapando gracias a que hizo un hoyo en su bolsillo con un lápiz. Dipper dice que su experiencia lo hace creer que esta criatura seguramente terminó siendo la mascota de algún otro niño. Dipper está demasiado cansado como para escribir en el diario, por eso Mabel lo hará por él. Dipper, para la mayoría de las personas es imposible distinguirlo. Sus ojos son como los ojos de un gato acechando una presa, y sus manos están heladas. Técnicamente Dipper está muerto cuando Bill lo posee, y sonríe todo el tiempo, con una gran sonrisa. Mabel dice jamás haber visto las encías de Dipper y espera jamás volver a hacerlo. Y también es mucho más seguro hablando con las chicas, así que hay pros y contras. Otro pro es de que tiene una mejor postura que Dipper. Pero lo más escalofriante de todo es esta nota que encontraron en el auto cuando iban de regreso. Aquí Bill explica su plan. Básicamente cuando terminara con Dipper iba a arrojarlo desde la torre de agua. Mabel se siente muy mal por todo lo sucedido, incluso pensando que debió haberse dado cuenta porque ella ya había habitado el cuerpo de Dipper, agregando que no quiere volver a ver esa alfombra nunca más. Como una forma de disculpa planea comprarle a Dipper todos los helados durante el resto de la semana. Sus es el único que realmente llegó a conocer a Giffany, por eso Dipper le pidió que escribiera sobre ella en el diario. Sus la clasifica con 4 de 5 vasitos de pudín. También se nos revela que Giffany en realidad no murió, logró transferir su conciencia al videojuego de lucha de peleadores. Y ahora quiere que Rudolph Malgolpe sea su novio, pero él no quiere, al parecer le teme al compromiso, lo cual no es muy diferente a la mayoría de relaciones, excepto por la de Sus. Él se la pasa escribiendo maravillas de Melody, también dice que planea casarse con ella algún día. 29 de julio, ahora Dipper sabe que el misterioso F que estuvo trabajando con el autor no se trataba más que Fiddleford Margocket. Dipper y Mabel están felices de tenerlo como amigo, aunque todavía habla como apaches de vez en cuando. Dipper escribe un poco sobre el bebé tiempo, puede lanzar rayos láser desde sus ojos y sus eructos se miden en la escala de Richter. No puede caminar, más bien flota, con la ayuda de su pañal volador, el cual parece poder controlar la rotación de la Tierra. Al final de la aventura se fue a tomar una siesta de 2000 años, aunque Dipper piensa que tal vez quiso decir 20 minutos. Gracias al deseo del tiempo que ganaron en el Clornar, Sus obtuvo la pizza infinita. Solo funciona con Sus, o sea que no puede terminar con el hambre mundial. Sus puede pedir diferentes ingredientes y la pizza va a obedecer. También le construyó un pequeño estuche para llevarla a todos lados. En la siguiente página vemos sobre las pociones del amor. Al parecer Dipper le pidió a Mabel que escribiera sobre ellas en el diario. La poción de antiamor tiene un sabor muy desagradable. Mabel probó un poco y sabía a lágrima, rímel corrido y helado viejo sacado de un empaque. También parece que las pociones de amor solo duran 3 horas. Si el amor no es verdadero, el efecto se desvanecerá. Por otro lado, Dipper nos habla de la cabeza que creó el tío Stan. Durlan le disparó durante 10 minutos para asegurarse de que estuviera muerto. Luego los niños lo pisotearon y escupieron sobre su cara. Por otro lado, los padres de Robbie estaban encantados con él. Dipper dice que lo perturbó tanto como ver esas extrañas cabezas en todas partes. Piensa que pertenecen a los agentes que fueron devorados por zombies, aunque lo atribuye a la culpa que siente por haber dejado que se los comieran. Finalmente llegamos al fantasma categoría 11, el espectro demoníaco vengador. Dipper nos cuenta sus fortalezas y debilidades, incluyendo el hecho de que le gustaría ver a las criaturas de la cabaña del misterio cobrar vida por sus poderes. También habla sobre Pacífica, sobre cómo no se ve tan mal en su vestido de noche y sobre cómo le sorprende que sea algo bueno en el fondo, ayudando a derrotar al fantasma, permitiendo que la gente del pueblo entrara a la mansión noroeste. Es posible que el fantasma haya sido un corduroy, esto por evidencia encontrada en la casa de Wendy. Un retrato de un sujeto que es exactamente igual al fantasma, llamado Archibald Corduroy. En la siguiente página, Dipper nos habla de que el tío Stan fue arrestado. Eso no es extraño, pero lo extraño es que lo están acusando de robar desechos radioactivos y de tener una máquina apocalíptica. También recuerda que anoche el viejo McCoy le habló sobre el fin del mundo, algo apocalíptico, pensando que tal vez esté conectado con esto. Dipper también se muestra molesto de que no haya un solo adulto que hable de honestidad, mencionando todas sus hazañas y que es impresionante que lo sigan tratando como un niño que no puede soportar la verdad. Ahora están siendo llevados por el agente. El agente Tiger observa el diario de Dipper mientras este sigue escribiendo. Dipper piensa que espera que no se lo lleve cuando en ese momento lo toma, dejando una raya en el diario. El diario 3 ha sido tomado como evidencia del gobierno, dejando varias notas que no tienen nada importante, más allá de una pequeña ironía al mencionar que nadie nunca va a olvidar este día. Lo primero que Ford escribe en el diario, teniéndolo de regreso, es que está impresionado de tener este diario de regreso. Siente que ha despertado de un sueño de 30 años. Nos describe cómo fue su pelea con su hermano y cómo terminó atrapado en un viaje de 30 años a través del multiverso.
Ford dice que puede apreciar la bondad de las intenciones de su hermano, pero que traerlo de regreso fue muy peligroso, pese a todas las advertencias que escribió en el diario. Lo hizo de todos modos. Los oficiales del gobierno intentaron arrestarlos, pero lograron deshacerse de ellos borrándoles la memoria con el arma que Fidel Ford había creado. Ford nos habla de su hermano. Dice que lo primero que pensó cuando lo vio fue que se trataba de otra versión de él de algún lugar del multiverso. Al verlo pensó que era un charlatán de feria, muy viejo y con el fez y la faja de su padre. Durante mucho tiempo pensó qué haría si algún día lo volvía a ver de nuevo. Al final sus instintos lo ganaron y le terminó dando un golpe. La cara la sacó de su padre y la lengua la sacó de su madre. Durante los últimos 30 años Ford ha hecho un régimen estricto de entrenamiento. Por otro lado, Stanley no. El traje es de su padre. Se lo dio a Ford para que lo usara durante su boda, pero Ford lo pensó que lo usaría para recibir un importante reconocimiento. Stanley lo usa para prender llaveros a los turistas. El pez también era de su padre. Nunca les habló mucho sobre la Real Orden de la Santa Macarela. La maquinaria también estaba muy mal hecha. La mayor parte de las piezas estaban pegadas con cinta. Ford se siente ofendido de que Stanley le haya pedido que les dé las gracias, especialmente por haber convertido su laboratorio en la cabaña del misterio. El letrero está infestado por búhos y por alguna extraña razón una cabra. Tienen carritos de golf que obviamente Stanley robó de alguna atracción navideña. Todo está cubierto de letras muy pequeñas. Es sorprendente que nadie haya demandado a Stanley. Y la veleta no tiene sentido. La W, H, A y T no son direcciones. Está llena de extrañas atracciones como el jabón monstruo. Y la bodega fue convertida en una tienda de regalos. Llena de cosas como el Stanley Ford eructador. Ford los reunió todos y las quemó en una fogata. Ford se siente como un fantasma recorriendo su antiguo laboratorio. Está ansioso por recuperar su vida, pero primero tendrá que esperar al final del verano porque hay nuevas personas viviendo aquí. La primera impresión que tuvo de Sus era que se trataba de alguna criatura de la dimensión Rodeus 7. El patrón de su vello corporal es errático. ¿Es un hombre o es un bebé? Muestra mordidas que implican que fue convertido en un zombie. Cuando le preguntó sobre esto, simplemente respondió que esa fue una fiesta muy loca. Ríe al recibir inyecciones. Y según los resultados parece haber comido una cantidad infinita de pizza. Pero lo que le resulta más extraño es su completa admiración sobre Stanley. También piensa que ha visto ese símbolo en algún lugar. Wendy Corduroy reconoció el apellido de inmediato. Se trataba de la hija de Juvenil Dant, que le ayudó a construir su cabaña hace tantos años. Sus ya le había hablado de su existencia. Cuando lo vio por primera vez simplemente lo llamó Stanley 2 y empezó a hablar con sus amigos de su teléfono computacional. Ford se siente un poco intrigado por esta nueva tecnología, pero prefiere seguir usando su máquina de escribir y su teléfono disco. También está seguro de haber visto esa bolsa de hielo en algún otro lugar. A Ford le agrada mucho la idea de ser tío, aunque técnicamente es tío abuelo, pero Stanley insiste en ser llamado simplemente tío. Obviamente pensaron que era él cuando dejaron a esos niños a su cuidado. La actitud entusiasta de Mabel le pareció encantadora, y ya empezó a tejer títeres para sus dedos a pesar de que le insistió de que no lo hiciera. Al igual que Sus le pareció un espécimen muy raro. Cuando le pidió que dijera gritó durante 1 minuto entero y luego tosió brillantina. Su dieta está completamente basada en comida que tenga la palabra gomitas. Planea platicar con Stanley acerca de la educación nutricional de los niños. Al parecer teje suéteres todos los días. La sometió a diferentes pruebas para ver si no había recibido algún tipo de consecuencia por estar expuesta al portal. Al mostrarle las siguientes figuras, lo que vio fue un conejito, una paleta y varita de la amistad. Sus resultados fueron muy inusuales. Planea hacerle más pruebas psicológicas en el futuro. Ford le tomó la frecuencia cardíaca a Dipper y su corazón latía inusualmente rápido. Lo único que pudo descifrar de todos sus tartamudos es de que él fue quien encontró el diario 3 en el bosque. La única explicación que se le ocurre es que el circuito perdió estabilidad con los años y que tal vez el agua aflojó el mecanismo. Al parecer han estado usando el diario como si se tratara de un tipo de diario personal. Cuando tenga tiempo lo revisará más a fondo para ver qué tan grande es el daño. Suda constantemente y tiene un temblor en las manos que puede ser síntoma de estar expuesto al portal. Tiene extremidades muy delgadas como fideos. Piensa que tal vez se deba a la radiación del portal y huele muy mal. Es obvio que no ha tomado una ducha en mucho tiempo. Stanley no debería tener niños a su cargo. No quiso quitarse la gorra. Ford piensa que estos símbolos no pueden ser solo coincidencia. Piensa que tal vez se trate de algún truco de Bill.
En cualquier caso se trata de un científico, no va a confiar en ningún tipo de profecía y lo va a resolver todo él solo. Cuando estaba desarmando el portal y recolectando piezas que podría usar en un futuro, descubrió esta grieta flotando unos cuantos centímetros del suelo. La manera imprudente en la que Stanley construyó el portal terminó creando un desgarre en el espacio-tiempo. La grieta es una ventana al mundo de caos. Si la acercas a tu oído suena como risas burlándose. El diseño de la contención fue inspirada en las esferas de nieve. Piensa que debe mantener eso alejado de Mabel. La ha visto romper muchas de esas esferas en una hora. Piensa que le sería de mucha ayuda tener a Fiderford. Cuando les cuestionó sobre su paradero actual, todos cambiaron de tema abruptamente. Mientras la grieta exista, el mundo está en peligro de ser invadido por Bill. Piensa que esta es la carga que tiene que cargar solo. Cuando intentó pedirle ayuda a Fiderford, las cosas terminaron muy mal. Cuando le pidió ayuda a su hermano, y después de tan largo viaje hay muy pocos seres a los que podría llamar amigos. Al final, piensa que esto es el destino de aquellos que se enfrentan a Bill. Ford se siente sorprendido de que esté escribiendo esto, cuando su sobrino Dipper cayó en su laboratorio y empezaron a jugar calabozos y más calabozos. Stanley siempre llamó a este juego como un repelente de novias, pero al parecer a Dipper también le gusta mucho. Está preparando el tablero mientras él escribe en el diario. También nos habla del dado de caras infinitas. A pesar de tener resultados infinitos, sorprendentemente en la mayoría de ocasiones sale 4. Le salvó la vida en 3 ocasiones distintas, pero puso su vida en peligro en 20 ocasiones. Viene en colores infinitos, pero solo en 2 tamaños. Cuando lo usó en la dimensión de los ciegos, terminó cambiando el color del cielo. Obviamente nadie se dio cuenta, excepto por su rey. Estaba muy molesto, aunque era un rey tuerto. Obviamente no planea usarlo, sin embargo no ve peligro en mostrárselo a Dipper. Al final sí resultó ser muy peligroso, terminó invocando al mago de las probabilidades. Su nombre completo es Probabilitor Pythagoras Decimalodere 3.1415. Dice que su báculo funciona con matemáticas puras, pero me imagino que en realidad funciona con baterías tipo D. Siempre habla con juegos de palabras relacionados con matemáticas, y cree que comerse el cerebro de otros lo hace más inteligente, lo cual es bastante tonto en realidad. Tiene un elfo sorprendentemente lindo. Por lo general suelen ser más bajos y mucho más feos. A pesar de todos sus poderes no pudo vencer a las trampas de Stanley. Mabel también fue de mucha ayuda, creando seres como este Centauro Tauro, una criatura muy fascinante si es que no piensas mucho en cómo hace cosas. Después de esta experiencia apreció mucho más a Dipper, decidiendo finalmente leer todo lo que escribió en el diario. Se siente muy identificado con Dipper, y sorprendido sobre todo lo que ha logrado en el verano. Todavía le falta mucho que aprender, pero podría ser un gran aprendiz. A Ford no se le hace fácil confiar en la gente, pero al final terminó confesándole a Dipper la existencia de la grieta. Dipper le preguntó dónde había estado los últimos 30 años, pero Ford no supo ni por dónde comenzar a relatar la historia. Ford finalmente está listo para empezar a escribir sobre todos los viajes que tuvo durante los últimos 30 años. Recuerda aquellos primeros momentos después de caer dentro del portal, como si hubieran sucedido ayer, la sensación repentina de ingravidez, el terror de sentirse indefenso, la certidumbre de que pronto se enfrentaría a aquel horror que había enloquecido a Fidelford. Había sido arrastrado a un lugar que después conocería como el reino de las pesadillas, la dimensión entre dimensiones, el espacio entre todas las cosas, el rey de las pesadillas y la puerta a los otros mundos. Mientras navegaba por un mar sin gravedad, lleno de luces remolinos de todos los colores, buscó en su bolsillo un nuevo par de anteojos. Se los colocó para ver el universo de Bill, que no era una dimensión como tal, sino una especie de espuma intergaláctica hirviente y cambiante, que habita entre el espacio entre las dimensiones. El portal se cerró detrás de él, y frente a él pudo ver a Bill, que se encontraba sentado en un extraño trono hecho de ilusiones ópticas, respaldado por un ejército de extravagantes y nefastas criaturas. Tronó los dedos y una de sus bestias, una bola de dedos y dientes de 18 metros de altura, dejó salir un aullido, y corrió rápidamente para atrapar a Ford. Logró esconderse dentro de un campo de asteroides. Rápidamente Bill envió a su ejército a buscar a Ford. Su primer pensamiento fue tal vez entregarse a Bill para poder insultarlo en la cara, pero antes de que pudiera hacer algo imprudente, notó que había un montón de refugiados viviendo en ese mismo asteroide. Al parecer solían ser mineros de asteroides, cuyas naves cayeron dentro de agujeros transdimensionales. Cuando algo se pierde en el multiverso, normalmente termina aquí. Y cuando les habló de Bill, gritaron y se cubrieron los oídos como si hubieran escuchado algo obsceno.
Su líder, una especie de hámster pirata con los dientes chuecos, le explicó que Musa era en realidad uno de los seres más temidos de todo el multiverso, quien se había apoderado del reino de las pesadillas y la había convertido en su escondite y la de todos sus secuaces. Pero como este plano era caótico y no obedecía a ninguna ley física, eventualmente terminaría autodestruyéndose. Por eso Bill estaba buscando una nueva dimensión de la cual poder adueñarse. Les contó su deseo de destruir a Bill. Al inicio se mostraron muy incrédulos de que esto fuese posible, pero al final aceptaron ayudándole, regalándole un traductor dimensional, pensando que tal vez nunca volvería a su dimensión, pero al menos podría salvar al multiverso de Bill. Saltó al agujero negro más cercano mientras todos lo victoriaban y decían "salve el ajolote". No sabía lo que significaba. En lo único en lo que podía pensar era el nuevo mundo que estaba a punto de presenciar al cruzar ese agujero negro. Con la esperanza de encontrar algún tipo de debilidad que pudiera explotar, empezó su viaje. Como un forajido aprendió a hablar 3 idiomas diferentes, peleó contra una silla parlanchina y se tatuó junto con un tribu de cerditos. Su tatuaje fue una estrella que decía "soy toda una estrella". Al parecer, ocultar ese tatuaje es la razón por la que siempre usa un cuello de tortuga. Estudió escritos antiguos y comparó sus notas con las de otros doctores, cenó con monstruos y por un breve momento fue el rey de una dimensión de dedos, hasta que un hombre de 7 dedos lo destronó. En el multiverso era tan buscado como lo es Stanley en la Tierra, pero él se justifica diciendo que todos sus crímenes fueron solo para destruir a Bill. Todo lo que robaba era simplemente provisiones para sobrevivir. Si quisiera narrar todas sus aventuras tendría que escribir al menos 10 volúmenes. Por eso simplemente mencionará las dimensiones más extravagantes que conoció. La dimensión M fue un lugar muy frustrante para Ford. Simplemente la forma de esta dimensión le parecía ridícula, y su abecedario simplemente tenía la letra M repetida 26 veces. Pero al menos todos sus habitantes fueron muy amables con él, tomando en cuenta lo raro que le debió resultar su forma. A diferencia de la gente de la dimensión de los símbolos, la dimensión de las segundas oportunidades, en esa dimensión el tiempo viaja erráticamente hacia adelante y hacia atrás. Existen personas que intentan descifrar el movimiento del tiempo, pero son como los meteorólogos de nuestro mundo. Nunca son muy precisos. Ford describe una situación en la que el tiempo se repite una y otra vez y al final decides simplemente no hacer nada porque al final no sabes si vas a poder avanzar. Lotería 9 es una dimensión en la que todo se decide por las apuestas, desde la boda hasta la economía y la política. Los bebés aprenden a tirar dados incluso antes de aprender a caminar. Nadie que tenga más de 5 años va a ningún lugar sin su baraja de la suerte. Piensa que a Stanley seguramente le hubiese encantado vivir en este lugar. Al final lo terminaron echando de esa dimensión, al parecer contar cartas es ilegal. La dimensión bidimensional. Al inicio Ford pensó que esta dimensión era el lugar de origen de Bill. Su visión tridimensional era completamente inútil en este lugar. Todo se ve igual, un círculo adinerado, un triángulo humilde, un edificio a lo lejos y una hoja a 10 centímetros de tu cara. No hubo mucho tiempo de analizar este lugar, pues todas las criaturas empezaron a atacarlo. Al parecer su forma irregular les resultaba muy obscena. Eran muy afilados, pero por suerte alguien lo salvó, siendo esta persona el oráculo, quien lo sacó de la dimensión 2D, perdiendo la conciencia en el proceso. Cuando despertó se encontró en un muy peculiar altar en la cima de una montaña rodeada por nubes, frente a una criatura de 7 ojos, Hazel Brown, la inquebrantable. Le informó que se encontraba en la dimensión 52, al parecer ya estaba consciente de cuál era su nombre y cuál era su misión. Fue ella quien le puso la placa de metal en la cabeza para que Bill no pudiese entrar en su mente. Durante la semana que le tomó recuperarse de su cirugía, hablaron mucho, al parecer fue la sed de poder de Bill quien había destruido a su dimensión. También pasaron mucho tiempo bebiendo la arena del tiempo, la misma que el bebé tiempo bebe. El último día despertó, y ella se había marchado y él se encontraba en una dimensión completamente diferente. A veces se pregunta en dónde está y cómo es que sabía todo sobre él. Es difícil saber si tenía poderes psíquicos o si simplemente miró uno de sus carteles de Se Busca. Existen muchas realidades alternas a la Tierra, una donde los dinosaurios gobiernan la Tierra, otra donde los delfines gobiernan la Tierra. Sin duda han creado los mejores parques acuáticos. Hay otra dimensión donde toda la música está compuesta por chillidos, y otra donde las pelotas de tenis persiguen a los perros, y una dimensión en la que todos los habitantes son iguales, pero es una dimensión de bebés. No se le tuvo mucho tiempo en este lugar porque no le parecía muy interesante. Después de 30 años saltando de dimensiones, descubrió una dimensión paralela casi idéntica a la nuestra. En esta dimensión todo había salido mejor que nuestra línea de tiempo. Aquí Stan nunca envió a Ford a través del portal.
En su lugar se llevó el diario 1 fuera de Gravity Falls, y Fidelford regresó con Ford, y juntos crearon el neutralizador de vórtices dimensionales con el que pudieron proteger a su dimensión de Bill. El Ford de esa dimensión era toda una celebridad de la comunidad científica, y la Cabaña del Misterio era un gigantesco instituto internacional de la rarología. Cuando Fidelford lo vio, supo de inmediato que no era el Stanford de este universo, hizo que lo arrestaran y después de un tiempo todo se calmó. Todo era parte de un protocolo de seguridad. Al parecer, durante una expedición a un universo paralelo, uno de los oficiales se terminó encontrando con su variante de ese universo, los dos se tocaron y terminaron destruyendo toda esa realidad. Cuando le explicó su misión, Fidelford decidió ayudarlo. A pesar de que su universo estaba a salvo, entendía la amenaza que representaba Bill para todo el multiverso. En ese momento le mostró su desestabilizador cuántico, aunque aún no estaba terminado. Le faltaba una fuente de energía lo suficientemente poderosa y estable como para alimentar la máquina. Fidelford sugirió un elemento que había descubierto en la dimensión de las paradojas. Cuando estaba inerte era visible, pero invisible era altamente radiactivo. Lo llamó ahora lo ves, ahora no. Y tan solo unos días de trabajo después, lograron terminar el desestabilizador cuántico. Después de tanto tiempo finalmente estaba listo para enfrentar a Bill. Cuando llegó al reino de las pesadillas pudo saber exactamente que estaba en el lugar correcto. Era inconfundible. La falta de gravedad y el persistente olor a cabello quemado eran señales de que estaba en el lugar indicado. Bill lo había identificado al instante y desató a todos sus secuaces para que fueran tras él. A pesar de que era 30 años más viejo que la primera vez que se enfrentó a ellos, Ford se sentía mucho más fuerte y ágil que en aquellos tiempos. La arma que sostenía sobre sus manos también le ayudó a sentirse así. Gracias a todo el caos creado, Bill supo de inmediato que no estaba en ventaja en esta ocasión, así que se retiró hacia un lugar llamado Cuadrángulo de la Confusión. Solo contaba con un par de minutos antes de que las fuerzas de Bill se reagruparan, lo cual no era suficiente para lograr descifrar la complicada arquitectura de su fortaleza. Pero de inmediato se dio cuenta de que estaba en el reino de las pesadillas y que no tenía que seguir ninguna regla. Así que se abalanzó sobre Bill. El momento finalmente había llegado. Estaban cara a cara cuando en ese momento se activó el portal. Ford no tuvo tiempo de maldecir su suerte. Bill Cipher simplemente rió. Tenía que llegar al portal antes de que alguno de sus monstruos llegara primero. Al llegar a la orilla del cuadrángulo, lanzó una granada de fragmentación que le permitió impulsarse hacia el portal. En el momento en el que cruzó, el portal colapsó detrás de él, maldiciendo su suerte. Después de tanto tiempo había estado tan cerca de destruir a Bill. Su frustración era notable. Una vez más su hermano había arruinado su trabajo de tantos años. Ford nos habla sobre su pesadilla con Bill. A pesar de tener una placa en su cabeza, Bill encontró la forma de entrar a su mente, aunque no puede controlarlo. Se dio cuenta de inmediato de que su familia estaba en peligro. Tenía que encontrar una forma de protegerlos. Había tenido muchas reservas a la hora de hablar sobre Bill con Dipper. A pesar de que le gustaría pensar que lo hace para protegerlo, en realidad se siente bastante avergonzado de haber caído en todos sus trucos. ¿Qué es lo que pensaría si supiese que fueron sus disparates los que terminaron creando todo este caos? Que fue quien invocó a Bill y quien creó el portal, que a pesar que fue Stanley quien creó la grieta, fue su máquina la que la creó realmente. No cree que sea necesario que lo sepa todo por ahora. Mientras tanto envió a Mabel a recolectar cabello de unicornio. No cree que realmente vaya a conseguirlo, pero vale la pena intentarlo. En la siguiente página vemos a Mabel, quien escribió en el diario sobre los unicornios, debido a que Ford le pidió que lo hiciera, al ser la única persona que ha podido verlos directamente, también la única persona que los ha golpeado. Nos dice que los unicornios no son nada parecido a los cuentos. Sus cuernos solo pueden reproducir música electrónica y de la mala, ni siquiera pueden bailar. Se tardan 2 horas maquillándose todas las mañanas y de seguro ni siquiera usan productos libres de crueldad. Dicen cosas muy crueles y groseras. Le dijo a Wendy que era una larguirucha y a Candy que era linda, pero como para salir en la revista, ¿qué le pasa? Resulta que su cuello solo sabe a cuello de caballo. Y lo único mágico que tienen es su sangre de arcoíris. Ford intentó usar el lector de mente en Dipper para encriptar todos sus recuerdos. Aquí podemos ver varios de los recuerdos de Dipper. Pero en medio de esto, cuando Ford se quedó dormido, Dipper usó la máquina en Ford para leer sus pensamientos. Después de todo lo sucedido, Ford decidió finalmente contarle todo a Dipper. Cuando terminó de contarle toda su historia con Bill, Ford se sentó con Dipper y le dijo que le hiciera cualquier pregunta. Y la primera pregunta que le hizo fue ¿por qué Gravity Falls es tan raro? La razón por la que Gravity Falls es tan raro es porque es un magneto de rareza. La rareza es una propiedad de la materia, por eso es atraído por esta fuerza. Para explicar este punto usó un montón de grajeas de colores. Las tiró por un acantilado,
pero la grajea, que estaba deformada y rara, rodó colina arriba hasta el límite del pueblo. Ford le dijo que pensaba que ellos no habían llegado aquí por pura casualidad, sino que en este caso ellos eran las grajeas raras, que habían sido atraídos a este pueblo. En medio de eso, Dipper dijo Mason, repentinamente, y parecía que ni él sabía por qué había dicho eso de repente. Mason era su verdadero nombre. Dipper era solo un apodo que le pusieron, pero ya todo el mundo estaba acostumbrado a llamarlo así, por eso no había caso en intentar cambiarlo. También le dijo que no le dijera a nadie. En los días siguientes, Ford le dijo a Stan que hiciera el viaje que tanto había estado planeando, mientras él se quedaría a planear una forma de cerrar la grieta interdimensional. Ford necesita un pegamento alienígena que va a conseguir en el sitio de impacto Omega, pero ahora piensa que ese nombre es un poco ridículo, que creó durante su juventud, finalmente revelando la existencia de una nave extraterrestre debajo de Gravity Falls. Gracias a todos sus viajes, ahora sabe que los seres a los que le pertenece esta nave son los pandimensionales de Trilux Beta. Debido a que su existencia existe entre 7 a 11 dimensiones simultáneamente, tienen muy pésima coordinación viajando en 3 dimensiones, siendo posiblemente esta una de las causas por las que se estrellaron aquí. La nave tiene incluida una máquina capaz de controlar el clima dentro de la nave, pudiendo crear lluvia, nieve, sol, y no está muy seguro de por qué existen esas funciones. Es debido a esta nave que los semáforos del pueblo no sirven bien y el ganado a veces se enferma. También es el origen de las anécdotas que dicen que los carros a veces son arrastrados de la carretera magnéticamente. Al parecer, la misión de la nave era recolectar información y especímenes vivos descubiertos de mundos lejanos. Al final parece que la mayoría de estas criaturas escaparon cuando la nave se estrelló, y no cree que pueda enseñarle a Dipper todo lo que existe en la nave en un solo viaje. También dice que planea ofrecerle a Dipper la oportunidad de ser su aprendiz, y que si todo sale bien, la grieta será cerrada finalmente. Finalmente ocurrido, Bill entró en nuestro mundo. Ford dice que no tiene mucho tiempo para escribir, tiene que usar su desestabilizador cuántico para destruirlo lo más rápido posible, y que si todo sale bien convertirá a Bill en un hoyo negro de rareza que solucionará todo lo que salió del reino de las pesadillas fuera de nuestro mundo. Un golpe directo lo destruirá, pero ruega que si fallan, haya gente que se oponga a él y lo destruya finalmente. Están por luchar por el futuro de la Tierra. Ford piensa que esta podría ser la última vez que sostenga este diario, o en cualquier otro diario, y que espera finalmente poder arreglarlo todo este día. Dipper finalmente escribe en el diario diciendo que le sorprende tener este libro de nuevo en sus manos. Después de todo vio a Bill destruirlos, pero Sul los encontró en el bosque sin ningún rasguño días después del Armagedón. Dipper empieza a describirnos todo lo que vivió, desde bebé tiempo hasta la llegada de McGocket y cómo salvaron a Mabel de la burbuja, pero hace más énfasis en el Cabañatrón. Este robot gigante está inspirado en el anime favorito de Sus, Neo Crisis Revelation China Linda y Enojada Apocalipsis. Insistió en que el robot tuviera un arma espada, pero le dijeron que eso simplemente no tenía sentido. Algunos de sus equipamientos eran un cañón de plasma. También les invadió la nostalgia ver la cabeza del Jabberwocker. Energía de reserva es generada por los integrantes de varias veces al correr en una caminadora eléctrica, sin playera, como lo pidió Mabel. El brazo de dinosaurio fue idea de Sus, y claro que Dipper lo apoyó porque les pareció muy cool. Y reutilizaron la pierna del Gideon Bot, al fin les sirvió para algo. Y usaron partes del portal para crear el núcleo de poder. Dipper nos habla del zodiaco de Bill y cómo le alegra poder haber hecho las paces con todos sus enemigos anteriores como Pacifica, Gideon y Robin. Y aunque realmente no saben qué hubiese pasado si el zodiaco se hubiese completado, Sus cree que hubieran obtenido superpoderes geniales. Pero Dipper piensa que probablemente eso no era lo que las fuerzas ancestrales tenían en mente. Pero al final lo que terminó derrotando a Bill fue el arma borramemorias y el sacrificio de Stan. Lograron hacer que recuperara la memoria lentamente, aunque le tomó toda una semana de terapia. Mientras McGocket y todos los habitantes del pueblo ayudaban reconstruyendo la cabaña, Ford, Dipper y Mabel se la pasaban ayudando a Stan a recuperar todos sus recuerdos, dándole de comer su comida favorita, cacahuates confitados y tocino. También le leyeron los 21 chistes y recuerda los finales de cada uno de ellos. Ford es quien más se está esmerando en esto. Varias noches los encontraron durmiendo en el sillón juntos, agotados por todas las sesiones maratónicas en las que estuvieron hablando de su pasado, sobre su infancia y sobre cómo crecieron. Incluso encontraron un video viejo donde ambos eran niños, están jugando en la playa, haciendo bromas en la mesa durante la cena y vistiéndose de exploradores con cascos gigantescos, para intentar atrapar al demonio de Jersey. Mientras Dipper escribe esto, Stan y Ford están abajo en la sala viendo sus videos caseros.
Por más que quieren unirse a ellos, saben que esto es algo que tienen que hacer solos. Después de todo, se lo han ganado. Durante estos 2 días, Dipper ha estado echando un ojo a los 3 diarios. También están en mucho mejor estado que cuando fueron destruidos. Varias páginas estaban arrancadas o quemadas, y ahora están de nuevo restauradas. A Dipper dice que le gustaría haber podido leer esas páginas en su debido tiempo. Y aunque le gustaría quedarse con los diarios como regalo de cumpleaños, sabe que ya es hora de decírselo a Ford, y entregarlos de nuevo. Después de todo, es imposible que vaya a olvidar todo lo que vio este verano, todas las criaturas y cómo este diario fue su guía durante todas estas aventuras. También incluso comenzó a escribir su propio diario, que planea llevarse a California. Y finalmente Dipper se despide, casi escribiendo Mason, pero al final escribe Dipper Pines. Ford dice no estar enojado con Dipper por haberle ocultado la existencia de los diarios. Después de todo, a sus 13 años, ya es mucho más sabio de lo que él fue a sus 30. Ahora reconoce todos sus errores, no solo con su hermano, sino también con Fidelford, y haber rechazado todas las advertencias que se le dieron para evitar que cayera en las manos de Bill. Antes se veía a sí mismo como un héroe solitario. No confíes en nadie. Palabras de alguien muy paranoico ahora le parecen. Ya no reconoce a la persona que fue antes. Claro que no deberías darle tu confianza a cualquiera, pero al menos deberías darle la oportunidad de ganársela. Requiere mucha fuerza ser suficientemente humilde como para trabajar y sacrificarte por los demás. Una fuerza que ahora entiende y que estuvo escondida en su hermano todo este tiempo. En esta ocasión, él es el hermano del héroe, y está bien con eso. Por suerte, está recuperando su memoria de maravilla, y planea pasar el resto de sus días intentando arreglar todo el tiempo perdido. Pero también había alguien con quien tenía que arreglar los problemas del pasado, Fidelford McGocket. Se sentaron a hablar después del Armagedón, ahora con mucha más calma. Fidelford estuvo muy fascinado con todas las historias del multiverso que le contaba, y sobre todo sus descubrimientos. Ford admite que Fidelford tiene una mente mucho más brillante que la de él, y un corazón mucho más grande sin duda alguna. Durante su visita, Ford vio muchos garabatos, al menos eso era lo que decía McGocket, pero Ford vio planos de increíbles inventos que le sugirió que le viniera al gobierno para conseguir dinero. Ford también lo alentó a ponerse en contacto con su vieja familia, esa que había abandonado hace tantos años para ayudarle en su evento. Fidelford insistió que se quedara a escucharlo tocar el banjo. En el momento en el que empezó a tocar, fue como si todos los daños se esfumaran de su rostro y pudo ver de regreso a su viejo amigo Fidelford de hace tantos años atrás. Se despidieron con ganas de volver a hablar en el futuro. Mientras se iba, Ford pudo ver nuevamente el cubo Rubik de Fidelford. Cuando trabajaban en el portal, Ford siempre molestaba a Fidelford desarmando su cubo Rubik para que éste lo volviera a armar una y otra vez. Pero por primera vez en su vida, Ford decidió dejar el cubo así. Gravity Falls ha regresado a la normalidad, aunque hay nuevas anomalías surgiendo por todo el mundo. Ford planea decirle a su hermano para que lo acompañe en estas nuevas aventuras. Todavía no se lo ha dicho Stan, pero conociendo a su hermano está seguro que no rechazará la oportunidad de ir en busca de dinero y chicas. El camino que les espera es muy claro para Ford. Ya solo quedan 2 páginas del diario, las cuales voy a leer textualmente. Es un muy hermoso día de verano. Todos están preparándose para emprender sus respectivos caminos, pero en mi mente no puedo evitar apreciar la belleza del cielo despejado, sobre el que brilla el sol de agosto. He pasado demasiado tiempo con la cabeza enterrada en libros. Es hora de volver a mirar el mundo y a la gente de mi alrededor. Pero ¿qué haré con estos diarios? Han sido creados, perdidos, reencontrados, enterrados y quemados. Y aún así, a pesar de todo, siguen aquí, como una maldición de la que no puedo escapar. Le sugerí a Dipper que debido a todo el daño que habían causado, los quemáramos en la última fogata del verano. Mabel, Sus y Stan parecían muy emocionados al respecto, pero a Dipper se le ocurrió una mejor idea, quemarlos todos los objetos que tenían de Bill clave. Así que lo hicimos. Mis pergaminos, tapetes, la ventana, toda la colección de imágenes de Bill acabaron en la fogata. Asamos malvaviscos y contamos historias hasta el amanecer. Mabel fue quien sugirió la solución perfecta para deshacerme de los diarios. Así que estamos aquí, en el pozo sin fondo. Un misterio de Gravity Falls que no he podido resolver del todo. De acuerdo con mis investigaciones, si arrojamos los diarios aquí podrían acabar en cualquier lugar. Podrían terminar en el centro de la Tierra o en otra dimensión, ser devorados por algún dinosaurio subterráneo o terminar en las manos de otra curiosamente joven, cuya aventura apenas haya comenzado. Tal vez alguien pueda hallar secretos en este libro que estén ocultos incluso para mí.
Y eso me lleva a ti, querido lector. Este libro que tienes en tus manos contiene mucho más que un simple registro de las curiosidades de Gravity Falls. Contiene el relato de la necedad de un hombre y del cariño de una familia que lo salvó de sí mismo. Nunca es demasiado tarde para aprender que envejecer no significa madurar. Nunca pierdas la curiosidad, si siempre es raro. Y no dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente inteligente, valiente o valioso. Si nos has acompañado hasta aquí en esta aventura, entonces eres un miembro honorario de la familia Pines. Y tu aventura comienza hoy mismo. Si alguien se pone en tu camino, bueno, hay una sección entera dedicada a maldiciones. Úsala. Por última vez, a menos que nos conozcamos en algún mundo lejano, se despide Stanford Pines. No les miento al decir que este fue el primer libro que leí por voluntad propia, y recuerdo que cuando llegué al final me quedé con una sensación de que quería compartir esto con el mundo, quería que los demás supiesen, quería contárselo a alguien. Probablemente haga un remake de las primeras 2 partes porque no me termina de convencer su calidad y después las uniré todas en un solo video que resuma toda la historia de Gravity Falls, al menos toda la historia que se cuenta en los diarios, en el diario 3 más específicamente. Sin nada más que decir, les pido que se suscriban y nos vemos en la próxima.